en las cordilleras, manteniendo las costas y las llanuras despejadas. Por otra parte, los vientos alisios continúan acelerados en el territorio nacional, percibiéndose ventoso en las montañas, el Valle Central y las llanuras de Guanacaste. Justamente ahí tenemos imágenes de nuestros compañeros acá en el centro de San José, y es que ya está pues bastante soleado. Sí, dice que las condiciones estables están en todo Centroamérica, estaba escuchándote, Jennifer, así que es interesante porque tenemos vientos alisios que continúan acelerados en el territorio nacional. Sí, por eso se perciben esos vientos, sobre todo en la montaña. Así es. Bueno, y en mi casa también está bastante ventoso. Ah, sí, allá en Alajuela. Caliente, eso sí, en las tardes, pero ventoso. Sí, y lindos atardeceres estamos teniendo. Ah, sí, preciosos. Ayer había un atardecer ahí en el este. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. A llegar a la sala de hecho. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, lo tenemos en el aire. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3. Laboratorio y rayos X. Finalizando 10º ciclo, doctora. Rayos X portátil, la sala shock. Vamos, gente, vamos. Hay que continuar reanimando. 10 segundos para el cambio. Las personas con su vida en riesgo van primero. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Por qué no existen los mismos derechos? ¿O por qué no hay igualdad de género? ¿Y a quién se le ocurrió que esto era una competencia? ¿Y qué carajo significa ser el sexo débil? ¡Todos me odian por ser extranjero! Ha sido jurado, pero ningún castellano lo siente como rey. Proclamad vuestra rebeldía y todos os seguirán. Obedeced mi voluntad y nada os faltará. Os lo garantizo. ¿A cambio? Pedimos que ratifiquéis vuestro compromiso matrimonial con la infanta doña Isabel de Portugal. No hace falta que me améis para quedaros. Carlos, Rey Emperador, todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Muchas gracias. Bien, son las 6:30, pero vamos a ver, son las 6:35 de la mañana. Estábamos viendo los datos de la encuesta, Jennifer, y nos agarraron observándolos, sí, así es. Sí, porque son muy interesantes y muy reveladores, y ya está con nosotros Daniel Calvo, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva. Son datos que revelan lo siguiente. Voy a leer de inmediato prácticamente el encabezado del Semanario Universidad de esta nota informativa de Álvaro Murillo, que dice lo siguiente: Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado mantienen muy pareja su lucha por la presidencia de la República un mes antes de la elección en segunda ronda. La intención de voto de cada uno se mantiene en torno al 40% y un 20% de las personas decididas a votar aún no se decide. Jennifer, ahí lo tenemos en pantalla. Justamente dice para Carlos Alvarado tenemos ahí dice el 41% y para Fabricio Alvarado tenemos el 39%, el 20% de indecisos, como les mencionábamos anteriormente. La encuesta dice que tiene un margen de error de 3,1 puntos hacia arriba o hacia abajo. También establece que ambos oficialistas podían bajar hasta 38%, el candidato opositor podría subir a 42% debido a ese margen de error, justamente. Sí, es interesante porque también dice que si se comparan los datos con la encuesta de hace 3 semanas del CIEP para el Semanario Universidad y las radios universitarias, parece que Carlos Alvarado está anclado y Fabricio Alvarado perdió 7 puntos porque tenía 45. Eso está diciendo el análisis de esta encuesta. Y el apoyo de Fabricio Alvarado sobre todo es mayor. Bueno, el de Carlos Alvarado, vamos a ver, de acuerdo con este perfil de simpatizantes, sobre todo se da en, vamos a ver,
porque tenía el de Fabricio, mujeres entre 35 y 55 años de edad. Y el de Carlos Alvarado, en cambio, es más fuerte entre hombres, jóvenes, mayores de 55 años, personas con estudios universitarios y habitantes del Valle Central, así como quienes menos participan en actos religiosos. Ese es el perfil que tiene Carlos Alvarado. Lo voy a repetir mientras tratamos de pasar la pantalla a Fabricio. Bueno, ya tenemos la de Fabricio Alvarado. La de Fabricio Alvarado dice lo siguiente: él mantiene un mayor apoyo, Jennifer, sobre todo en mujeres. En mujeres entre 35 y 55 años, dice, ahí lo tenemos en pantalla, quienes apoyan más a Fabricio Alvarado justamente son mujeres entre 35 y 55 años, población con menos educación formal, habitantes de provincias costeras y grupos que más participan en actividades religiosas. Ese es pues el perfil. Ya tenemos la pantalla de Carlos Alvarado. Ya, la de Carlos Alvarado ya pasó tenemos. Y ya veíamos que Carlos Alvarado sobre todo es más en hombres, Fabricio más en mujeres, estudios universitarios con más estudios Carlos Alvarado, Fabricio con menos, e igualmente… Y habitantes del Valle Central para Carlos Alvarado. Para Carlos Alvarado y para las zonas, para provincias tenemos más bien… Ya tenemos a Daniel Calvo acá. Aquí está Daniel. Daniel, ese 20% de indecisos podía pues ser quien tome la decisión al final, debido a que esta última encuesta refleja que está bastante parejo a ambos candidatos. Bueno, muy buenos días, Laura y Jennifer, y sin duda alguna, la moneda está en el aire, todavía hay mucha expectativa, y a mí de todos los datos que ustedes reseñaron, hay uno que me llama poderosamente la atención, y es principalmente a que Carlos Alvarado se mantiene anclado y Fabricio viene perdiendo. Esos datos lo que nos arroja, y entendiendo que las encuestas no deberían ser pues una herramienta de predicción, sino más bien de análisis, sobre todo para los comandos de campaña, es que los comandos de campaña, la estrategia seguida hasta el momento, les alcanzó para colarse sí en la primera ronda, pero sin duda se requieren cambios sustanciales para poder lograr nuevos nichos electorales que puedan lograr pues a sacar la tarea en esta segunda ronda. También nos indicaba aquí, por ejemplo, datos del semanario Universidad que hoy se publican, que donde está pellizcando popularmente, por decirlo así, Carlos Alvarado, es en torno a las personas que estaban respecto a otros partidos políticos, no de una manera sustancial, y Fabricio Alvarado en las personas que en aquel momento pues no asistieron a las urnas. Los dos tienen, como ustedes lo han mencionado, un perfil bastante diferente respecto uno del otro, pero totalmente. Y también en eso variará mucho de lo que ha seguido en parte de sus estrategias, y que a veces a nosotros se nos dificulta poder entender cuáles son. Por ejemplo, hemos visto con la renuencia a debatir. Yo creo que eso es un tema que obedece también a los estratos a los que cada candidato pues les está hablando. Porque llama la atención vamos a ver, cómo Fabricio Alvarado mantiene… Es interesante ese mayor apoyo de mujeres y personas de 35 a 55, o sea, más personas jóvenes, podríamos decir, o por lo menos de 35 a 55. Lo que no aparece ahí es cómo están votando los menores de 35 años, al menos. Mientras que Carlos Alvarado está teniendo un apoyo sobre todo en personas mayores de 55 años. Es interesante. Yo me imagino que ahora, cuando ya el CIEP pues, pueda publicar todos los datos completos, tendremos sin duda más herramientas para el análisis. Pero generalmente se hace una odiosa generalización donde se dice que el Partido Acción Ciudadana pues generalmente aglutina el voto joven. ¿Sí? Yo creo que es un tema que a nivel general se puede decir de alguna manera, pero también que tenemos que entender que las juventudes rurales y las juventudes urbanas sin duda son muy distintas. Son juventudes que tienen pues diferentes prioridades, que el tema religioso que todavía sigue tocando, y así también lo mencionan los resultados de la publicación del semanario Universidad, tienen una importancia completa, y son pues datos interesantes a la hora de analizar, y sobre todo yo creo que deberían invitar a las estrategias de los comandos actuales de campaña a realizar cambios, porque mientras uno se mantiene anclado y no logra crecer, otro más bien, pues al menos respecto a la antigua encuesta de la misma firma consultora, o en este caso es el CIEP, sí. pues arroja una pérdida importante que tendríamos que ver con un nuevo
encuesta de opinión por parte de ella si esto pudiera llegar a convertirse en una tendencia, que es lo más relevante de una encuesta. Daniel, esa tendencia podría cambiarse, o sea, usted dice, viene un panorama donde uno está anclado, el otro viene perdiendo. En estos últimos días, menos de un mes que estamos de esta segunda ronda, ¿podría tener un giro? ¿Ese 20% podría cambiar este panorama, esta línea por la que se lleva? Mire, hay dos, me parece, variables a tener en cuenta. Uno, conforme se acerca pues el día de la elección, lo que se conoce electoralmente como el día E, las personas tienden a decantarse por una o por otra alternativa. Inclusive se habla que mucha gente se decanta la última semana de la elección o inclusive hasta el mismo día mientras acude a la urna. Y por otra parte, tendremos que ver si afecta, y el tema, se habla ahí también del abstencionismo, cuánto vaya a afectar que esa semana y que sea un domingo de resurrección. Porque yo lo digo popularmente, lo digo más bien simpáticamente, de que veo con dificultad de que las personas pues quieran realmente venirse más temprano de la playa, abandonar sus paseos, etcétera, para poder asistir a votar el próximo domingo 1 de abril, cuando quizá ninguno de los candidatos logra convencerlo, como también se arroja pues en este estudio. El abstencionismo definitivamente entonces sería el abstencionismo. Yo creo que no podemos llegar, sin duda crecerá porque la segunda ronda lo exige. Debemos recordar también que hay un histórico respecto a otras segundas rondas que ronda aproximadamente el 42.5%. Me parece que muy probablemente andará por ahí. Será grande, pero también yo creo que hay que compararnos respecto a otros países de Latinoamérica donde nuestro abstencionismo para hacer una segunda ronda me parece pues bastante bajo. Veamos esas diferencias paso a paso. Bueno, decías que el PAC se le asocia más con las juventudes. Habrá que ver, como decías. Principalmente urbanas, ¿verdad? Principalmente urbanas, exactamente. Sigue manteniéndose la tendencia también de que Fabricio Alvarado mantiene población con menor educación formal. ¿Cuál de estas dos poblaciones es más inclinada a votar en los procesos electorales? Es complicado, vamos a ver. Las periferias, por ejemplo, que ha sido donde se han encontrado los bastiones por parte de Fabricio Alvarado, son las poblaciones que, si uno se pone a revisar datos, generalmente pues menos acuden a una votación. Yo creo que también está hecho relevante de que las personas también de las zonas periferias son también las que tienen menos posibilidades de emprender algún tipo de viaje y demás, porque su poder adquisitivo por lo general en algunas ocasiones suele ser mayor, y eso es una variable que todavía desconocemos qué tanto pueda llegar a impactar. Lo que sí podemos decir es que en razón de esos dos perfiles tan distintos por parte de Fabricio y de Carlos, tendrán que ver cómo afinan sus estrategias, y sus estrategias también serán muy disímiles. Yo creo que uno no puede llegar a compartir. Hay, por ejemplo, mucha molestia por la no participación de Fabricio Alvarado respecto a los debates. Yo creo que también ¿Crees que sí hay molestia? Y dentro de esos sectores que son tan, por ejemplo, que se ubicaron en las elecciones pasadas en Desamparados, en Pavas, en Los Atillos, a ver cuál otro tengo aquí fresca, bueno, de las periferias en las zonas urbanas, pero Goicoechea estaba entre ellos. Los también. cantones de menor índice de desarrollo social, bueno, realmente, ya sean urbanos o rurales. Generalmente se encuentran pues en el área rural, pero también tenemos unos cantones urbanos de un poco índice de desarrollo social que tienen un comportamiento prácticamente similar o muy rural, parecido al de zonas rurales. Pero eso que estás diciendo. Respecto a este tema que me mencionas de los debates, ¿estará influyendo en esas poblaciones? Digamos, ¿le importará a estas poblaciones de educación, con menos educación formal que estamos ubicando en las periferias? No sé, Jennifer quería agregar algo, ¿verdad? En torno a esa pregunta. Sí, o también si el que no esté asistiendo a los debates haya provocado que se esté bajando su porcentaje y que más bien sea Carlos Alvarado quien esté. Yo más bien lo que quisiera, digamos, mencionarles, y también le agregaría el tema de las adhesiones, que han sido temas que creo que tienen una cobertura mediática, pero que principalmente van dirigidos a un estrato poblacional de estudios universitarios altos y del gran área metropolitana o el gran área urbana. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno ve difícil, al menos, que el voto duro de Fabricio Alvarado que se pueda encontrar, y aquí los perfiles lo señalan, en el área costera y de una educación pues primaria o baja,
vaya a tener algún grado de influencia. La verdad es que los debates van a definir si a la población pues, de unos estudios universitarios muchísimo más altos, pero no vayan a tener quizá el mismo impacto ahí. Lo mismo que en el tema de adhesiones. De ahí que las estrategias también tengan que variar. Yo creo que sin duda, pues las personas que aconsejen a Fabricio Alvarado le dirán, mira, tal vez para nosotros es más importante una gira donde puedas llegar a consolidar tu voto duro o buscar una comunidad, que intentar ir a uno u otro debate, y eso me parece que a las personas les cuesta comprender, y lo que uno observa pues en redes sociales por eso te preguntaba. son críticas muy fuertes. Y respecto al tema de las adhesiones, yo creo que también, si bien hay figuras importantes, y yo creo que el tema de los equipos ha sido un tema que está ponderando y siendo importante en esta campaña, también será para personas, digamos, de un estrato alto y con estudios universitarios. Para otra persona, tal vez de un área rural, no vaya a ser significativo que un exministro o una expersonalidad le vaya a dar la adhesión o no. Cuidado, sino más bien las adhesiones, me parece sería importante, puedan ser la gente de carácter territorial, gente que sí tiene una facilidad de movilización, sobre todo en el día E, y donde será muy importante que las personas pues puedan buscar un elemento de movilización para asistir a votar el día de la urna, sobre todo con las complicaciones de ese domingo de resurrección que ya hemos mencionado. ¿Cómo está el asunto de la afiliación religiosa? Porque está, vamos a ver, el semanario hizo un análisis que no viene muy ampliado en esta, pero dice, las personas obviamente que participan más en actividades religiosas, según ese perfil de Fabricio Alvarado, obviamente se inclinan hacia él, exacto. Mientras que las que tienen menos participación en actos religiosos por Carlos Alvarado. Completamente entendible, ¿verdad? Y yo creo que eso lo venimos visualizando prácticamente desde lo que sucedió el pasado 9 de enero con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que marcó y que fue ese shock religioso del que ha hablado pues el semanario Universidad desde hace ya algunas semanas. Retomando un poco lo que decía Jennifer en la anterior pregunta que te hacía, ambos dicen, mantienen un núcleo duro en relación con los votos que captaron en la primera ronda, manifestaron una preferencia de inmediato, pero se evidencia que a Fabricio se le han sumado personas que no votaron el 4 de febrero y a Carlos Alvarado en mayor medida gente que apoyó a otros candidatos este pasado domingo. ¿Por qué estará pasando esto? Mire, no tenemos un detalle como sí lo tuvimos en el pasado estudio del CIEP, me imagino que tal vez pueda salir ahora en cuestión de horas, de cómo es que se está dividiendo, por ejemplo, el voto tanto de Liberación, del Partido de Unidad Social Cristiana, etcétera. Pero sí lo que pudiéramos decir es que en el tema, digamos, sobre todo y también para una población de la que hemos venido hablando, de clase media y de estudios universitarios y del gran área metropolitana, pues hay algún grado de coincidencias respecto al PAC. Por ejemplo, yo creo que ya uno ve o visualiza aspectos vinculantes o de comunión entre el Partido de Unidad Social Cristiana, que también recordemos tenía un perfil sociodemográfico bastante similar en una primera ronda respecto al que tenía el PAC. Y mientras que, por ejemplo, en el caso de Fabricio, uno no visualiza pues todavía un poco más de similitudes, de no obstante ser por algún tipo de adhesiones del Partido Liberación Nacional, que me parece que prácticamente pues le ha venido a dar un apoyo, no sé si de manera explícita, pero sí de manera implícita, porque ya uno observa a Fabricio Alvarado, ya uno observa ahí, pero que también va justamente con un perfil diferente. Recordemos que Liberación Nacional también compartía ese perfil con el tema de Fabricio Alvarado respecto a personas con educación primaria baja y sobre todo de áreas rurales. Entonces uno termina de comprender el mapa, termina de entender que son posiciones completamente distintas y que en razón de esas sus estrategias deberían de ser de igual manera, sobre todo apuntando y no buscando pues que los dos mismos apunten pues al tema de debates, al tema de adhesiones, intentando también con la obligación de aplicar cambios, porque si bien lo realizado les permitió colarse una segunda ronda, no necesariamente les vaya a permitir pues ganar esta segunda jornada de lo que sí llamamos una segunda ronda electoral. Este resultado de esta segunda ronda podría ser entonces, así como se refleja, sumamente cercanos, con una diferencia mínima de quién vaya a ser el ganador. Y pues eso es lo que nos parece al menos indicar. Ya les dije, ese 20% será completamente el que vaya a marcar la elección, muy probablemente se vaya a decantar en las últimas semanas, pero uno no visualizaría que pueda llegar a observar una diferencia muy amplia. Además, debemos recordar el porcentaje de personas sumadas que votó por Fabricio Alvarado y por Carlos Alvarado.
que es muy bajo. Debemos recordar que la legitimidad, independientemente del candidato que logre obtener la victoria en la segunda ronda, será muy baja, y eso muy probablemente pues vaya a derivar en escenarios de ingobernabilidad, ya sea dentro de los actores políticos, ya sea, te hablo específicamente de la Asamblea Legislativa, o bien con actores fuera de ella, como lo que pueden ser sindicatos, como lo que puedan ser otro tipo de organizaciones sociales, inclusive hasta los poderes mediáticos, que de alguna manera pues yo creo que son más críticos de alguna manera respecto a un determinado candidato, o a ciertas posturas más bien de candidatos en la contienda. Nos están pidiendo que vayamos a corte, pero una última pregunta, voy a pedirle permiso a don César Barrantes. Se están enfrentando abiertamente dos sectores económicos, dos clases, pues, digámoslo así, no quisiera decirlo pero es que se siente en la encuesta. Vamos a ver, personas con mayor recursos económicos, una clase media, mayor educación, versus una clase media más baja, con menor educación, más cercana a los evangélicos, 22%. Por cierto, estaba viendo que la afiliación católica es la más alta, tienen más, y quienes tienen estudios universitarios 59%. O sea, tenemos dos sectores prácticamente enfrentados. ¿Cree usted eso? Daniel Calvo, ¿comparte esa visión? Lamentablemente sí, Laura. Yo creo que uno pues observa el perfil sociodemográfico que dan no solo esta encuesta, sino varias, y observa que, por ejemplo, el poder adquisitivo, el nivel de estudios, el nivel inclusive de la ubicación del voto, son completamente disímiles. Mucha gente pues menciona, a mí me parece que las costas le han dado la espalda a Carlos Alvarado. Yo creo que es que los gobiernos, no solo el actual, sino el de varias administraciones, le han dado la espalda justamente a esa población que más necesita del gobierno, que necesita pues acciones importantes de generación de trabajo, sobre todo en las costas, donde se hacen muchas propuestas. Por ejemplo, recordamos en primera ronda la importancia del metro, la importancia de elementos quizá muy urbanos, y que la gente, yo conversaba con gente en Liberia y me decía, yo no tengo tema todavía de presas, y a mí tal vez un tema de un metro no vaya a ser el gran tema que yo necesite que me vaya a revelar. Entonces, de alguna manera sí podemos decir que estamos hablando de esas dos Costa Ricas, de la costa y la rica, que ha mencionado un analista hace un tiempo en un medio de prensa escrita, que se están enfrentando y que lamentablemente pues polarizarán todavía más la contienda, y generando todavía un conflicto de clase que esperamos pues no vaya a tensar más la situación política en el país. No, y aquí estará en juego también la religión. ¿Por quién se van a inclinar los católicos, las personas católicas? Mire, pero hay situaciones, yo creo, que ya se están planteando. Uno es entre votos entre los ricos y los pobres, entre los cristianos o no cristianos, y son realmente pues divisiones odiosas que a la larga solo están sirviendo para polarizar a la población, y que muy probablemente este descontento pues vaya a tener implicaciones posterior a la elección del presidente, y también me parece a mí mucho tiempo después en la Asamblea Legislativa y en el entorno político-social de nuestro país. Y entre lo rural y lo urbano, y entre lo urbano, periférico y urbano de otro nivel económico. Así es. Muchas gracias a Daniel Calvo por este análisis. Nosotros hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con el tema.